el tema federal, que es el tema de este panel, yo me gustaría contar una fábula. Hay un libro de la India que se llama el Panchatantra, que es de fábulas, es de 3 siglos antes de Cristo, donde cuenta una escena entre un ciego y un lisiado que están en un bosque, enemigos entre ellos. El bosque se empieza a incendiar y, bueno, el lisiado está viendo el fuego, el ciego está sintiendo el calor ya del incendio y deciden ponerse de acuerdo. Entonces le dice el ciego: bueno, vos no puedes caminar, yo te puedo llevar, pero que tus ojos, del lisiado que le va a llevar arriba, me sirvan para salir del bosque. Bueno, un poco eso es lo que le pasa a las provincias. Es decir, están todas lisiadas, con limitaciones, y esa lucha por querer sobrevivir las mantiene desunidas. Es la lucha que decía aquí Chiaretti, de decir, y la cooperación nunca nos vamos a poner de acuerdo. Porque no solamente cuando éramos 22 nos sentaron Tierra del Fuego, sino además nos metieron la capital federal. O sea que son ahora 24 comensales para una torta que más se achicó. Pero esta imagen es importante, ¿por qué? Porque está diciendo de que a pesar de que sean adversarios o contendientes, si no nos ponemos de acuerdo, no podemos superar esta situación, las provincias. Y tiene mucho que ver con el título de este encuentro, Diálogo para el Desarrollo Democrático. Preguntaba el doctor Dromi qué tiene que ver la Constitución con los acuerdos, como que los acuerdos pudiesen, la Constitución pudiese dificultar los acuerdos. No es al revés. Las constituciones son expresión de acuerdo. Están sostenidas por los acuerdos. Las constituciones vienen del contractualismo. O sea, de ahí nacen las constituciones. Las corrientes contractualistas son las que han sentado base de que vengan las constituciones y se plasman. Son decisiones plasmadas previo acuerdo. Y tiene una gran utilidad sociológica. Los destinatarios de las normas se ponen de acuerdo para cumplirla. Porque cuando una constitución es impuesta, corre el riesgo de no ser cumplida. Entonces, el acuerdo que sostiene las constituciones, todas las constituciones tienen un acuerdo. Nuestro preámbulo lo dice, en cumplimiento de pactos preexistentes. Este país se hizo a través más o menos de unos 50 pactos, más detectó Pedro J. Frías. No lo voy a enumerar, obviamente, pero más o menos cada uno ya sabe de qué se trata en su región. Fueron las provincias haciendo pactos hasta que se llegó al Pacto de San Nicolás, que no fue suficiente. Constitución de 1850. La Constitución de 1853 es la expresión normativa de un pacto. Entonces, y el federalismo es un pacto. Fedus, eso significa fe, hay confianza. Porque más que pacto me gusta hablar de acuerdos. Es imposible ponerse de acuerdo con otro si no tiene fe en que el otro va a cumplir. La fe es la confianza en el otro que va a cumplir. Yo hago un contrato que ya se supone que el otro no va a cumplir. Bueno, es un fraude. El concepto federal es un concepto que supone que el otro va a cumplir. Hay un acto de fe y confianza, es la base de todo esto. En ese punto, aquí inmediatamente ya nos salta, por contraste, esta especie de lucha amigo-enemigo, Freunde und Feinde, que estamos hoy sometidos. Parece que todo se tiene que tensar amigo y enemigo, y eso destruye el cimiento de la confianza que suponen las relaciones federativas entre los estados y entre los estados locales y el Estado federal. O sea, esta lógica de Schmitt, que alguien lo citó, de amigo-enemigo, Freund und Feind. Fíjense que en alemán Feinde no solamente significa enemigo, sino diablo. Es cosa curiosa, ¿no? Esta lucha amigo y enemigo es la contraposición del concepto de fedus, de confianza, que debe existir en todo acuerdo, porque tiene un doble sentido. Se los plasma normativamente porque es una manera de darle estabilidad a la decisión, pero también tiene un gran valor. Vamos a cumplirla, porque si ambos formamos parte de un acuerdo, estamos predispuestos a cumplir. El destinatario de la norma tiene un efecto de sociología jurídica fundamental. Pero a mí me gustaría referirme, para circunscribirme al tiempo que se nos da, que verdaderamente nosotros tenemos que la reforma del 94, que ahora ya tenemos distancia,
Esto es como querer ver un cuadro con la nariz pegada. No, ahora ya tenemos distancia temporal y espacial. Temporal porque han pasado 20 años, ya podemos imaginarnos qué cosas se lograron y qué cosas no se lograron. Y temporal, espacial en el caso mío, yo soy tucumano, vengo del hinterland, o sea, es más fácil ver desde tan lejos las cosas que no se están haciendo bien. A veces estar dentro de este corazón inmenso y convulsionado que es una capital federal y una ciudad de Buenos Aires tiene una percepción que no la tiene la gente del interior, que ve otra cosa, es como el cuadro, tenemos más distancia para verlo. Creo que la reforma del 94 ha planteado una propuesta federal, porque hablamos de pactos y en este encuadre federal que es la cuestión de este panel, los pactos interprovinciales, pero eso no se ha concretado. Es un cambio radical lo que propone la reforma del 94 en capítulos relacionados con autoridades provinciales. La Constitución tiene dos partes, todos lo sabemos, la orgánica, la parte dogmática y la orgánica. Y la orgánica tiene dos partes, autoridad de la nación y autoridad de las provincias. Y en esa parte el constituyente puso muchas herramientas nuevas, muchísimas herramientas nuevas. ¿Qué vamos a decir esto de los que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales, por ejemplo? Eso es una definición ya muy radical, ¿no? Y superó toda una serie de conflictos que venían de antes, justamente por el tema de los hidrocarburos. Justamente nada menos que el tema de los hidrocarburos. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Si estamos con un pacto y tenemos que avisorar el futuro, creo que todavía no se ha explorado ni se han explotado todas las posibilidades que está dando la Constitución a las provincias, de ir generando sus propios recursos. Sin duda, el tema central es los recursos fiscales. Pero los recursos fiscales vienen con una estructura unitaria de hace 50 años. ¿Qué pasó? Yo creo que el programa constitucional no logró desmontar la estructura legal, no ya constitucional, legal unitaria. Eso es así. Hay un montón de normas, una serie de normas que todavía siguen siendo extremadamente unitarias. Pero las provincias, con esta competencia entre pordioseros, porque en el fondo es así, el pordiosero siempre cree que va a recibir mejor la dádiva, ¿no es así? Que va a recibir la limosna mejor que el pordiosero que tiene al lado. Entonces especula con eso. Yo seguramente voy a sacar más ventaja que el otro que tengo al lado. Pero eso es, digamos, la lógica, es la lucha, la revuelta de los pordioseros. Y en esta circunstancia un poco nos hallamos. ¿Quién trae más planes de vivienda? ¿Quién ha conseguido mejor proyecto? ¿Quién ha pasado? Bueno, el testimonio que dio el gobernador de la Sota yo creo que me releva de todo comentario. O sea, tenemos una estructura constitucionalmente que posibilita un nuevo modelo que es un federalismo de concertación, un federalismo de cooperación y una estructura centralizada. Pero eso viene de mucho tiempo, eso viene prácticamente del año 30 en adelante, se fue consolidando una estructura unitaria. No solamente, pensemos que hemos pasado desde el año 30 hasta el año 83, aproximadamente medio siglo, de los cuales la mitad fueron gobiernos militares, que pensaban que los gobiernos militares iban a tener sistema federal, descentralizado. Eso es un absurdo, el ejército es unitario, es centralizado. Entonces, son una cantidad de leyes, o que las provincias podían durante los gobiernos militares, que se hacía la ficción de un gobernador decir que no a una imposición del gobierno central, pero es una ficción. Así se fue acumulando, como las colonias de coral, estructuras jurídicas, costumbres y hábitos que hacen que en una forma haya una propuesta federativa, de federación, de acceder a elementos federales, pero en la realidad las leyes siguen funcionando de otro modo. Entonces, creo que hay un tema que es muy importante, que las provincias tienen que explorar, todos los elementos convencionales y contractuales que no está haciendo tanto uso, que podrían llevar. Por ejemplo, las regiones. En este sentido hay tres niveles. Las provincias estableciendo sus regiones. Sí, han firmado tratados, pero eso no han concretado en una entidad que pueda, frente a la nación, poder ir a reclamar con más fortaleza sus derechos. Los convenios entre las provincias, los convenios de la provincia con la nación,
y los convenios internacionales que pueden desarrollar la provincia, que Córdoba en algún momento lo ha hecho con bastante eficacia. Creo que hay un federalismo de concertación y cooperativo que está propuesto por la Constitución, que debe ser explorado, que debe ser explotado y que deben las provincias empezar a tomar posición de reclamo. Porque parece que fue muy fácil ir a reclamar a Buenos Aires, los gobernadores partes en programas nacionales, tal o cual, con recursos recaudados desde la propia provincia. El tema creo que nos está poniendo en una situación donde todas las unidades y las provincias tienen que reclamar su protagonismo como Estado, tienen que exigir su protagonismo como Estado, porque esta situación nos está llevando a esta especie de competencia, de esta lucha, que se parece mucho, como digo, a la revuelta de los pordioseros. A ver quién saca mejor partido en esto que ya se está advirtiendo a todas luces que no está sacando, nadie está mejorando su situación. Vemos, por ejemplo, estos últimos años, la falta de inversión en infraestructura. Nosotros de Tucumán no tenemos autopista, por ejemplo. Tenemos que ir a Córdoba en autopista y de ahí se acabó la autopista. No hablemos de tren. Entonces, esos son los temas que hay que empezar a reclamar. Creo que hay un programa de federalización que lo establece el constituyente y que evidentemente es una asignatura pendiente. Yo con esto termino, si podamos no abusar del tiempo. Muchas gracias.